Gaby, ¿se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, para ir respetando los tiempos, vamos a dar inicio mientras se van sumando algunos participantes. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Nicolás Carbonell, yo soy director de Global. Un poco la idea de esta primera etapa del webinario es, bueno, poder presentarme, presentar al equipo y a la empresa. Comentarles un poco, para los que no nos conocen, AgroGlobal es una institución en la cual nosotros nos dedicamos específicamente a lo que es capacitación y consultoría de la industria latinoamericana, específicamente industria cárnica e industria láctea. Nosotros realizamos diversos cursos y capacitaciones referidas a las temáticas del sector. Hoy un poco la idea de este webinario, voy muteando. Un poco la idea de este webinario es el marco de la diplomatura en calidad de leche y productos lácteos que dictamos desde AgroGlobal en unas 3 ediciones por año y que arranca en 2 semanas. Así que bueno, lo que quisimos hacer también es un poco traer algunas de las temáticas que se encuentran dentro de este webinario y poder contribuir de cierta forma a través de la educación al sector y a la profesionalización de la industria. Hoy con nosotros está Luisina Lavari, que lamentablemente no puede prender la cámara, pero se la escucha muy bien. Luisina es la directora de la diplomatura, así que bueno, un poco la idea es que se presente Luisina, que nos cuente un poco sobre la dinámica del webinario, de las temáticas y también que presente a las dos expertas que van a estar a cargo de esta charla en particular. Y ya para cerrar, para comentarles, tienen un espacio de chat dentro de la plataforma, así que si tienen cualquier duda o consulta a lo largo de la charla, lo que pueden hacer es ir dejándolas ahí en el chat y nosotros una vez que termine la charla agarramos y las leemos una por una. También tienen la posibilidad de habilitar el micrófono, ¿sí? Hay un botoncito que dice participar dentro de la plataforma, ahí como estoy haciendo yo ahora, que con ese botón se hace una lista de oradores, entonces si alguien quiere hacer una consulta a través del micrófono porque le es más fácil, lo podemos hacer por esa vía también. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias a todos los que están participando, espero realmente que les sirva. Este webinario lo vamos a dejar grabado, lo vamos a enviar con un poco de información complementaria también, así que van a disponer de esa información. Así que bueno, Luis, si querés habilitar el micrófono. Bueno, ahí Pero- estamos. Buenas tardes para todos. Mil disculpas, la verdad que no sé bien qué pasó con la cámara, pero bueno, será que para que me conozcan van a tener que hacer la diplomatura. Eh, Quiero aprovechar, bueno, para presentar a las dos docentes que nos acompañan hoy. Ellas son Luciana Costabel y Gabriela Audero, son investigadoras del INTA Rafael en el grupo de calidad de leche y agroindustria. Tienen muchos trabajos referidos a quesos y trabajan en una planta piloto también que tienen en el INTA, así que van a ver que bueno, que van a transmitir su experiencia en el webinario de hoy, que es sobre estrategias innovadoras para incrementar el rendimiento quesero. Vamos a charlar un poco sobre la importancia de la, perdón, de la industria quesera y los desafíos que hay en la producción del queso, además de por qué miramos el rendimiento quesero y cuáles son los factores que lo afectan y algunas estrategias para incrementarlo. Así que les doy la bienvenida a las docentes y gracias a todos los que se conectaron. Eh, Estamos acá atentos al chat si tienen alguna consulta. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Audero, como me presentó Luisina, y vamos a empezar con la charla si les parece. Bueno, como ella ya les comentó, vamos a hablar un poquito de rendimiento quesero, vamos a hablar un poquito de la importancia a nivel internacional que tiene la industria quesera. ¿Por qué? Porque genera empleo en toda la cadena productiva, desde la obtención de la materia prima hasta el producto final. Es muy importante a nivel internacional el queso, es significativo la producción, porque hay países que se especializan en diferentes tipos de quesos y la población mundial en general en la dieta tiene la costumbre de consumir queso. Lo que es la industria láctea en general es un pilar fundamental en la Unión Europea y sobre todo para las economías rurales. Cuando venimos acá a Argentina, podemos decir que también Argentina tiene una larga tradición quesera. Esto se ve también por el tema de la inmigración que hemos tenido en la parte europea, en donde tenemos mucha producción de queso, tanto a nivel industrial como artesanal. También tenemos un alto consumo de queso en Argentina, lo que es quesos blandos y quesos semiduros, es muy elevado el consumo, y también de leche per cápita.
Y la producción quesera argentina se concentra en la cuenca lechera central, que implica las provincias de parte de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En toda esta región tenemos la mayor tamaño de industrias y también mucha producción artesanal, que es importante para la región y obviamente para la economía regional, ¿no? Bueno, ¿cuál es uno de los desafíos que yo digo técnicos que enfrenta la producción de queso en general? Es que tenemos un insumo, que es el insumo más caro que tiene la producción de queso, que es la leche. Bueno, la leche es muy variable en su calidad durante el año y depende también de otros factores. Cuando tenemos variabilidad en la calidad de una materia prima, vamos a tener variabilidad en el producto final. Por lo tanto, no vamos a poder estandarizar nuestro proceso. Y nuestros rendimientos y nuestra eficiencia de producción va a tender siempre para abajo. Por eso es muy importante tratar de estabilizar lo que es la calidad de la leche y entender cuál es la composición química ideal de la leche en materia de grasa y en proteína para poder tener una eficiencia en la producción de una elaboración de quesos. Esto afecta directamente al rendimiento y a la calidad del producto que vamos a obtener. La variabilidad va a depender, que podamos profundizar un poquito más, de la leche en la alimentación del ganado, en la raza del ganado, en la época del año, en otros factores como por ejemplo la lactancia del animal. Y ahí yo nombré un poquito el término de eficiencia. Entonces vamos a empezar a utilizar eficiencia y a decir qué es eficiencia y cómo lo vemos dentro de un proceso productivo. La eficiencia en la producción de quesos específicamente se refiere a la capacidad de maximizar el rendimiento y la calidad del producto final. O sea, tenemos que maximizar dos cosas: utilizar el 100% de la materia prima que obtenemos que sea de calidad y a su vez tener un producto 100% de calidad excelente. Pero tenemos que utilizar otros recursos para producir este queso o elaborar este queso. Vamos a utilizar leche, vamos a utilizar energía, vamos a utilizar agua y vamos a utilizar tiempo. Por lo tanto, si queremos ser eficientes, tenemos que maximizar los resultados con el mínimo desperdicio de esos recursos. Entonces, esto va a implicar que tengamos que optimizar cada etapa del proceso de producción. ¿Para qué? Para reducir pérdidas, minimizar los costos y garantizar también la sostenibilidad de la empresa, que es algo que buscan todas las empresas para crecer y que sea amigable con el medio ambiente también. ¿Cuál es ay, se me movió. Perdón. Gaby, Sí. Gaby, no está pasando. Sí, a mí, ¿no les pasa? Estamos en la número 2, Gaby, ahora. Se volvió, pero pasaba. A ver, De última, esperen. probemos dejar de compartir y volver a Dale. compartir. Y ahí lo retomamos. Ahí voy, disculpen. No hay problema. Yo lo veía bien, por eso. Ahí estamos desde el principio. Sí, ahí vamos. ¿Ahora? Ahí estamos viendo la 1, la portada. Sí. Ahí se mueve. Perfecto. Ahora sí. Ahora, ¿estaban en la 2 nomás? ¿En Sí. esta? Sí. Bueno, mil disculpas. Bueno, acá lo que dije de Argentina, que tiene una larga tradición quesera, que el consumo es elevado en lo que es el país, y la producción argentina de quesos se concentra principalmente en las cuencas lecheras de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y Santa Fe. En todo ese sector tenemos, digamos, la mayor concentración de pymes lácteas y de grandes industrias también. Yo hablé de los desafíos de la producción de quesos, que uno era un desafío técnico, que es la variabilidad en la calidad de la leche, en la composición de la leche, sobre todo en proteínas y materia grasa, que son los dos componentes que nos importan de la leche y que van a quedar en el queso. También que esta variabilidad, lo que les comentaba antes, dificulta mucho la estandarización del proceso y obtener un producto estándar. Por lo tanto, van a afectar directamente al rendimiento y a la calidad del queso que tengamos. Bueno, y hablamos un poquito que entró la palabra en juego de eficiencia. Para tener un buen rendimiento de un proceso de elaboración de un producto necesitamos ser eficientes. Y eficientes es maximizar, digamos, todos los resultados con el mínimo desperdicio. Es decir, maximizar los rendimientos en la producción de leche, en la utilización de la energía, del agua y del tiempo.
Entonces, dentro de una producción de quesos implica optimizar cada etapa del proceso. La elaboración de quesos sabemos que son etapas, son muchas y son complejas. Entonces, cada etapa que tenga su cuidado y su estudio para poder reducir el impacto y reducir las pérdidas. De esta manera siempre vamos a salir ganando, porque vamos a minimizar costos y vamos a garantizar un producto de calidad y también que nuestra producción sea sostenible. Entonces, nos tenemos que plantear un poco un par de preguntas. Si estamos en una industria quesera o si queremos elaborar quesos, primero, ¿controlamos rutinariamente la eficiencia de mi fabricación? Diariamente estamos hablando. Entonces, si la controlamos, ¿podemos decir que somos eficientes? Y en caso también de controlarse, ¿podemos decir de si tenemos alguna oportunidad de mejora, si no estamos siendo eficientes al 100%? Y bueno, y plantearnos dónde podemos mejorar. Y ahí es donde podemos empezar el trabajo a ver dónde está nuestra falla. Por eso la idea de este webinario es hablar un poquito de rendimiento quesero, pero también de cómo conseguir el rendimiento quesero completo, digamos, cómo conseguir ser eficientes. Entonces vamos a explorar estrategias para mejorar este rendimiento. Primero vamos a estar hablando un poquito de los conceptos y definiciones de lo que es el rendimiento quesero. En segundo lugar, abordamos muy por arriba, pero los vamos a ver, factores de la calidad de la materia prima, porque esto se merece casi una clase entera. Después los factores tecnológicos de procesamiento. Y por último, las tendencias para incrementar el rendimiento quesero. Todos estos puntos hacen al rendimiento quesero y a una eficiencia de fabricación. Cuando hablamos de rendimiento quesero y la eficiencia de fabricación es un término que nos importa mucho a la industria. ¿Por qué? Porque es determinante para la rentabilidad de las plantas que elaboran quesos. Digamos, es cuánta grasa y cuánta proteína vamos a recuperar en nuestro producto. Incrementar el rendimiento quesero es una demanda que se escucha muy fuerte en las pymes y en las grandes industrias. ¿Para qué? Para poder elevar sus ganancias, es decir, por su impacto económico. Y también lo que se está utilizando y lo que podemos aconsejar es predecir el rendimiento quesero potencial que podemos llegar a tener en una planta según las diferentes calidades de materia prima que uno obtenga. Entonces esto nos va a permitir prever todo lo que son los costos fijos de la planta y también la mano de obra, el equipamiento, y podemos estimar una rentabilidad del proceso. Si uno es minucioso, tiene registros, controla y mide, podemos mejorar y podemos ser más eficientes. Como definición de rendimiento quesero podemos decir que es la cantidad de queso que se obtiene a partir de una cantidad determinada de leche. Generalmente se expresa en 100 kilogramos de leche en kilogramos de queso por 100 kilogramos de leche. Cuando entra en juego el concepto de eficiencia de fabricación, podemos decir que van a ser parámetros que vamos a medir para aprovechar estos componentes. Es decir, la eficiencia de fabricación tiene cálculos, se calcula, se puede determinar y podemos obtener un número. Entonces, ahí podemos observar si tenemos reducción de costos y mayor rentabilidad o no. Y también vamos a garantizar a los consumidores que reciban un producto de calidad, a precio razonable y con una reducción en el impacto y el medio ambiente. También tenemos la parte de recuperación de componentes, que esto se refiere a la proporción de los sólidos de la leche, principalmente proteínas y grasas, que se transfieren y retienen el queso durante el proceso de producción. Entonces, todo esto lo podemos ir calculando. Ahora vamos a ir viendo un poquito de cómo calcular esto y cómo tener en cuenta esos números en el día a día de nuestra fabricación como para poder mejorar donde haya algún hueco gris que podamos tener una mejora. Entonces, el rendimiento quesero podemos decir que es una medida técnica de la eficiencia en la producción de quesos, que refleja que la cantidad de queso obtenida a partir de una cantidad determinada de leche, y está influenciado principalmente por dos cosas: la composición de la leche, la variabilidad en la composición de la leche, y los procesos de producción. Y acá entra muchas cosas en juego: tecnología, diseño de tinas, la mano del operario, bueno, y eso también lo vamos a ver un poco. Cuando hablamos de rendimiento quesero y visitamos una planta, tenemos que tener en cuenta que hay que expresarnos de la misma manera, porque por ahí no somos comparables en la expresión. Por ejemplo, podemos encontrar dos tipos de expresiones en las plantas que nos dicen los queseros. Yo obtengo tantos kilogramos de leche, obtengo
utilizo tantos kilogramos de leche para obtener 1 kilogramo de queso. O si no, tenemos el otro que es cuántos kilogramos de queso obtuve a partir de 100 kilogramos de leche en porcentaje. Fíjense que cuando estamos en una planta tenemos que tratar de hablar el mismo idioma. Si nos expresamos en kilogramos de leche para obtener 1 kilo de queso, si nos vamos a expresar en kilogramos de queso para obtener, a partir de 100 kilos de leche. En este caso, si ustedes pueden ver, este es el mismo valor, expresado en diferentes maneras. Necesitamos 11,46 kilogramos de leche para obtener 1 kilo de queso, y en este caso podemos decir que mi elaboración rindió un 9%, que son los kilogramos de queso que obtuve a partir de 100 kilogramos de leche. Entonces, por ahí tenemos que siempre tratar de hablar con el quesero en los mismos términos. Tenemos dos tipos de cálculo que podemos hacer. El rendimiento práctico, que también se llama económico o que se llama real, que es un cálculo muy sencillo, que es el peso total de los quesos sobre el peso de la leche utilizada por 100. Siempre utilizar el peso para hacer este tipo de cálculo, las mismas unidades. Eso es el valor que uno tiene diariamente en el momento de la elaboración o apenas termino en la elaboración. O posterior al salado también puede ser el rendimiento. Y después tenemos el otro rendimiento, que es el rendimiento potencial, rendimiento FIL o rendimiento teórico. Hay muchísimas fórmulas de este rendimiento. Nosotros siempre utilizamos la FIL porque es la que está, digamos, normatizada, en donde calculando este rendimiento podemos ver si frente al rendimiento real que les dije antes, si pudimos obtener y maximizar y ser eficientes. ¿Por qué? Porque con este rendimiento y el valor que tenemos de componentes en la leche, podemos predecir el rendimiento que deberíamos tener. Y con el anterior es el rendimiento realmente que obtuvimos ahí en planta. Entonces, mientras más cercanos sean estos dos valores, mayor eficiencia tenemos en la producción. Mientras más lejanos, quiere decir que estamos perdiendo muchos componentes en el suero o que estamos perdiendo muchos componentes en los cortes de la masa, en el lavado de tina, en el molde, en la prensada del queso. Entonces, muy importante siempre y diariamente hacer estos dos cálculos. Rendimiento práctico y rendimiento FIL. Mientras más cercanos sean, más eficientes somos, más lejanos tenemos que mejorar y tenemos que buscar dónde mejorar. Y ahí empezamos a analizar dónde vamos a mejorar. Esta fórmula no es compleja. Si uno la aplica, explica muy bien cómo hacer los cálculos, y lo que se basa es en los datos que tenemos reales de la materia prima, la leche, y en los datos que tuvimos en composición del queso, ya sea de leche o de queso, por el nivel de caseína, digamos. Utiliza el valor de caseína también, que es muy importante para obtener un rendimiento quesero alto. Después también tenemos la otra parte que hablamos, que era la recuperación de los componentes de la leche. Eso también lo podemos calcular y podemos decir si hemos sido eficientes o no. Entonces, podemos calcular el rendimiento, podemos calcular la recuperación de los componentes de la leche, y por último podemos obtener un valor de todo lo que perdimos en el suero. Pero esto, ¿cómo se realiza? Siempre teniendo datos y números concretos de composición química de la leche, del queso y del suero. Eso es muy importante. No podemos elaborar sin tener datos concretos y números concretos para poder hacer este cálculo y poder mejorar. Siempre por ahí puede ser que una planta grande tenga el equipamiento, que es un infrarrojo para hacer las determinaciones de composición química de materia grasa, proteína o caseína en su defecto, o enviar a algún laboratorio cercano y aunque sea a los 2 días ya tener los resultados para poder ir evaluando esto. Bien, también tenemos que pensar, una vez que tuvimos todos estos valores, en un balance de sólidos. O sea, podemos hacer un balance de masa global. ¿En qué consiste esto? Primero, saber los sólidos totales de la leche. ¿Qué van a ser qué? Iguales a los sólidos totales que hay en el queso y los sólidos totales que hay en el suero. ¿No? Todos los sólidos totales que hay acá tienen que estar repartidos acá o acá. Lo ideal es que acá haya la menor cantidad en el suero y que queden todos en el queso, sobre todo materia grasa y caseína. Esto es lo que uno idealiza, lo que uno tiene y es teórico, ¿no? Después, en la realidad, cuando vamos a la planta y elaboramos, vamos a tener los sólidos totales de la leche,
que van a ir al queso, que van a ir al suero, pero también que van a estar perdidos como leche o como cuajada. Vamos a tener pérdidas, como leche o como cuajada. Este valor en rojo debe ser el mínimo que podamos obtener para ser lo más eficientes posible. Y acá estamos hablando de un rendimiento real, y acá de un rendimiento teórico, que deberían ser cercanos en valores. Bueno, si tienen alguna duda me frenan y vamos charlando. ¿Se escucha bien? Sí, Gaby, Sí, sí. perfecto. Bueno, entonces, una guía fácil y práctica para poder controlar el rendimiento real sobre el potencial y para poder detectar puntos en donde podamos hacer mejora, podría ser teniendo estos valores en cuenta. Por ejemplo, primero, saber el volumen o peso correcto de la leche que estamos utilizando para elaborar. Tiene que ser lo más correcto posible. Segundo, tener el porcentaje de materia grasa estandarizada sobre la proteína, también tener el dato. El porcentaje de proteína y, si uno tiene la posibilidad, el porcentaje de caseína. ¿Por qué? Porque depende de la raza también del animal, uno estima algún porcentaje de caseína, pero a veces son menores. Las pérdidas de grasa o proteína en el suero, eso tiene que estar medido también. ¿Cuántos kilogramos de queso obtenidos en la elaboración? Pesar en el momento. Lo ideal es pesar o antes del salado o después del salado, pero que se pese en el día o el día posterior. También saber la humedad del queso, es otro parámetro muy importante a tener en cuenta. Y podemos utilizar algunas fórmulas de rendimiento que comparan ese valor y le suman el dato de humedad que puede variar en diferentes tipos de queso. También saber los kilogramos de finos que obtuve en la elaboración. Si es que se recuperan y si se pueden pesar, es ideal tener ese dato. Entonces, uno, al registrar todos estos datos y de las elaboraciones diarias, podemos armar una base en donde podemos calcular todos los rendimientos y ver los puntos de mejora que tengamos que mejorar o no. O si no tenemos que mejorar ninguno, mejor aún si los dos rendimientos son iguales. Pero bueno, siempre hay una cuestión de mejora que se puede hacer para ser también más eficientes. Y después, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los factores de calidad de la materia prima. Hablamos un poquito de rendimiento y de los conceptos y definiciones. Pero, ¿qué pasa con la materia prima? Ya dijimos que es variable en su composición. Pero, ¿qué pasa en una industria cuando recibe una materia prima? ¿Qué tiene que tener en cuenta antes de elaborar quesos? Hacerle, por ejemplo, las pruebas básicas para poder derivar esa leche en una elaboración de quesos. Prueba de alcohol, prueba de acidez, pH, nivel de proteínas, conocer el nivel de proteínas, conocer el nivel de materia grasa, conocer el punto de congelación, que sería si la leche está aguada o no, conocer la cantidad de sólidos totales, lo que se recomienda para sólidos totales para una elaboración de queso, un mínimo de 11 gramos cada 100 mililitros. Si tenemos leche con menor valor, no mandarle a queso. Un recuento de bacterias totales menor a 100.000, es muy importante, y un recuento de células somáticas menor a 400.000 células. Y también que sea antibiótico negativo. Esto es una leche con excelente potencial para rendimiento quesero. Entonces, si nosotros no controlamos estos parámetros, van a repercutir no solo en la calidad, porque a veces nos enfocamos solo en la calidad del producto, que sea inocuo, sino que también van a repercutir en el rendimiento. ¿Por qué? Porque se va a empezar a desestabilizar la proteína y la materia grasa si esta leche no es de calidad y por lo tanto se va a perder muchos sólidos en el suero también. No solo la calidad, sino que también es importante el rendimiento en este caso. Bien, entonces, frente a la composición, ahí hablamos un poco de los análisis que debemos tener en cuenta cuando recibimos una leche. Ahora vamos a hablar un poquito también de cómo es la composición química de la leche, qué nos importa para la elaboración de quesos, proteína, principalmente la caseína, que por eso la marqué en verde, que es la más importante, y la grasa. Entonces, estos son los componentes que se retienen en la cuajada, pero estos componentes varían. ¿Cómo varía? Por diferentes factores que hay, intrínsecos y extrínsecos. Cuando hablamos de factores intrínsecos, la composición de la leche va a variar según la genética, el estado fisiológico, la edad y el estado sanitario del animal. Y también por estación del año, alimentación y ordeño.
Por ejemplo, en las épocas de invierno la producción se reduce, por lo tanto los sólidos se concentran, y en la época de verano los sólidos se diluyen porque la producción del animal aumenta. Entonces ahí ya tenemos diferentes variaciones, que esto lo tenemos que estandarizar en el momento de elaborar un queso. También hay que tener mucho cuidado con el periodo calostral de los animales. ¿Por qué? Porque la leche mezclada con calostro no es apta para la industrialización. Presenta sólidos totales que van a ser muy elevados, pero principalmente van a ser elevados porque tienen proteínas totales inmunoglobulinas en mayor medida. Y esas son proteínas que no nos sirven a la hora de elaborar un queso. Cuando hablamos de proteína y que nos interesa la caseína, ¿por qué lo decimos? Acá hay un gráfico que nos divide. Acá tenemos el nitrógeno total de la leche, es decir, toda la proteína de la leche. El 5% es una proteína, es un nitrógeno no proteico, no va al queso. Nos queda un 95%, que es proteína verdadera. De esa proteína verdadera, ese 95%, tenemos un 20% que es proteína de suero, que se va a ir al suero, no va a quedar en el queso. Y de ahí estamos teniendo un estimado, un 80% de la caseína en todas sus variantes, que es la que nos importa y la que va a ir al queso. Pero 80% es una generalidad. Va a depender de todos los factores que dije anteriormente, que sea un 80%, que sea un 70% o un 75%. Y si tenemos menor caseína, por lo tanto vamos a tener menor rendimiento. Entonces, acá les puse una foto de la planta en un momento de coagulación con un coagulómetro donde estamos determinando el inicio de la floculación y el tiempo de corte. Y lo que podemos decir acá es que la concentración de caseína afecta el tiempo de coagulación y principalmente la firmeza. A menor cantidad de caseína, mayor tiempo de coagulación y menor firmeza vamos a tener. Por lo tanto, en el momento de corte vamos a perder mayor cantidad de sólidos en el suelo y no van a quedar en el queso. También la concentración de calcio es muy importante luego de una pasteurización, ya que disminuye el tiempo de coagulación y va a mejorar la firmeza. Y el pH es muy importante en esta etapa, porque tiene un efecto sobre el tiempo de coagulación y la firmeza. Si tenemos pH más bajos, coagula más rápido, si tenemos pH más elevados, coagula más lento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la etapa de coagulación con diferentes componentes y diferentes factores. También vamos a hablar de otro factor que es un poco complicado porque es el contenido de células somáticas. Las células somáticas afectan totalmente a la leche y existen en los tambos, por lo tanto hay que tener en cuenta el límite de estas células. Un límite de 400.000 células somáticas, hasta 400.000 células somáticas es una leche que se va a poder procesar sin ningún problema en el rendimiento. Hay trabajos que demuestran que leches con recuento de células somáticas de 100.000 o de 200.000 o de 50.000 tienen mayores rendimientos que cero, solo cambiando la cantidad de células somáticas. O sea que fíjense en que es un factor que influye muchísimo en la calidad. ¿Por qué influye mucho? Las células somáticas provienen de la mastitis. Eso también lo pasamos medio por arriba, pero es importante nombrarlo. También da para una clase. Cuando la glándula mamaria de un animal se enferma por una infección, genera una respuesta inmune del cuerpo, que son las células somáticas, en las cuales la ubre la genera para defenderse y luego pasan a la leche. ¿Y qué pasa cuando pasan a la leche? Se modifican todos los componentes de la leche. ¿Por qué? Porque va a tener mayor contenido de proteínas de suero. Entonces, me va a cambiar la relación caseína y proteína soluble, por lo tanto voy a tener menor cantidad de caseína, un coágulo más débil y mayor cantidad de proteínas solubles. También vamos a tener menor concentración de materia grasa y de caseínas, y una disminución de los minerales estructurantes, que serían el fósforo y el calcio, que me ayudan en la coagulación. Y aumentan los minerales que son desestructurantes, que son el sodio y el cloro. O sea que no vamos a tener un gel firme. Las células somáticas también contienen un activador de la plasmina, que convierte al plasminógeno en plasmina en la glándula mamaria. La plasmina es una enzima natural de la leche. Y la plasmina, ¿qué hace? Si la activamos, va a degradar todo el tipo de caseína alfa-S2 y a la beta-caseína en péptidos. Y esta reacción también sucede si la leche está en frío.
por lo tanto que uno la refrigere no va a cambiar la condición. Entonces es muy importante que a la hora de procesar leche para elaboración de quesos en tina se observa un gel más difícil de trabajar, por eso también tenemos mayores pérdidas de finos, de materia grasa y caseína en el suero. Por lo pronto, controlar recuento de células somáticas lo podemos hacer por un equipo infrarrojo. Es un análisis rutinario que no requiere más de un equipamiento cercano o en la industria. Así que también es un parámetro que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar una elaboración de quesos. También otro de los factores, la calidad microbiológica. No vamos a hablar de toda la calidad microbiológica que trae la leche o todo el contenido de bacterias que tiene. Vamos a hablar de unas específicas que afectan el rendimiento, que son las ciclótrofas, y que son unas bacterias aerobias mesófilas que tienen características de que se adecúan a bajas temperaturas y se reproducen. Entonces se multiplican sin inconvenientes, por lo tanto aumentan su carga. ¿Qué pasa con estas bacterias? Poseen enzimas exocelulares, que son fuertemente proteolíticas y lipolíticas, las lipasas y la proteasas. Cuando uno almacena la leche previa a la elaboración de quesos por más de 48 horas, este nivel de bacterias ciclótrofas se va a disparar, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de enzimas y mayor cantidad de lipólisis y proteólisis en mi producto final. Las bacterias, frente a la pasteurización, van a morir, se van a ser eliminadas, pero el problema ya está generado, porque las enzimas ya están por fuera de la bacteria y están haciendo su camino de proteólisis o de lipólisis en el producto, y eso no se frena más. Por lo tanto, para elaboración de queso es ideal no almacenar la leche tanto tiempo antes en frío. ¿Por qué? Porque vamos a frenar la calidad microbiológica general, pero estas bacterias sí se van a poder seguir reproduciendo. Entonces, en quesos, ¿qué vamos a tener problemas acá con las bacterias ciclótrofas? Tenemos incidencia en el rendimiento. ¿Por qué? Porque las proteasas van a degradar a la caseína y por lo tanto va a haber una pérdida de estabilidad del calor con pérdida y variación del rendimiento. Vamos a tener mayores finos de caseína también en el suero, vamos a tener pérdidas en suero. Luego en el producto vamos a observar aparición de sabores amargos y rancios, ablandamiento, pérdida de capacidad de feteo, variación en los tiempos de fermentación, bueno, entre otros. Entonces, resumiendo, lo ideal sería que a la materia prima le hagamos una medición correcta de los litros o kilos que vamos a procesar. Para esto debemos siempre contar con equipamiento que sea calibrado y controlado. También evitar las pérdidas de leche, ya sea en cañerías, en tanques, en bombas, durante las descargas, porque toda la leche que perdamos es dinero que se nos va en sólidos totales. La importancia también de analizar la composición química, principalmente materia grasa y proteínas, y caseína, físico-química y microbiológica, con los parámetros que estuvimos viendo, ya sea en leche, en suero y en quesos. La importancia de realizar el recuento periódico de células somáticas, registro diario de todos los datos para luego poder evaluar el rendimiento potencial que tenemos de la leche frente al rendimiento diario que vamos teniendo en la planta. Entonces ahí empezamos a buscar las mejoras continuas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de factores tecnológicos de procesamiento. Hablamos entonces de los conceptos de rendimiento, de la calidad de la materia prima, y vamos a hablar un poquito de la parte tecnológica y de procesamiento. El rendimiento quesero principalmente también va a depender del tipo de queso que elaboremos. Los quesos duros van a rendir mucho menos porque tienen menor cantidad de humedad, los semiduros lo mismo, y los quesos de pasta blanda van a tener un rendimiento mayor, pero por la cantidad de agua que tienen. Principalmente, ¿qué tenemos que adicionar para no tener problemas en el rendimiento quesero? Después de un proceso de pasteurizado, podemos adicionar el calcio que se perdió y el fósforo que se perdió durante la pasteurización, porque son, como dijimos, minerales estructurantes que generan a la estabilidad de la micelia de caseína para después poder hacer un gel firme y con una dureza adecuada. Entonces, agregando cloruro de calcio o fosfato monocálcico a la leche post-pasteurización y antes de la coagulación, podemos mejorar el rendimiento quesero. Si adicionamos el fosfato monocálcico, también estamos adicionando el fósforo.
Después, otro factor tecnológico o de procesamiento que tenemos que tener en cuenta a la hora del rendimiento es la coagulación y el corte. En esta etapa se define el rendimiento quesero que vamos a tener y la humedad del producto que vamos a obtener. Por eso es muy importante trabajar en definir una relación adecuada del tiempo de floculación y el tiempo de endurecimiento. También del corte de la cuajada y el tamaño de grano que deseamos. ¿Para qué? Para el tipo de queso que estamos elaborando. Esas tecnologías van a variar porque según el tipo de queso va a ser el tamaño de grano. Los quesos duros tienen un tamaño de grano mucho más pequeño que los quesos semiduros y los blandos, que tienen un tamaño de grano mucho más grande. Entonces, una vez que uno determina estos parámetros y los utiliza de manera adecuada, ¿qué permitimos? Estandarizar los valores de humedad en el queso, que tenga siempre un producto con la misma humedad. Reduzco la cantidad de finos en la producción, por lo tanto voy a ganar en rendimiento y voy a tener un rendimiento estabilizado. Estos parámetros, como dije antes, son responsables de ¿qué? De la calidad final y del rendimiento obtenido. Entonces, tenemos que trabajar siempre en el tiempo de coagulación y el tiempo de endurecimiento, que sean exactos cuándo voy a cortar, cuándo inicia la coagulación y después el tiempo que demoro en cortar el grano para poder llegar al tamaño de grano de cuajada deseado. Una vez que uno inicia el corte, tiene que ser muy despacio. La secuencia inicial, digamos, del corte es la principal causa de daño de la cuajada y por lo tanto la principal pérdida de grasa y finos. Primero, no hacer un primer agitado muy rápido. Pensemos en colocar un variador de velocidad en las liras. Lo ideal sería hacer el primer corte a la menor cantidad de revoluciones posibles y muy de a poco, controlando el tiempo y subiendo la cantidad de revoluciones para ir cortando el grano muy despacio y que no se rompa y así de esta manera perder componentes. Entonces se recomienda mucho siempre tener variador de velocidad en las liras. Después, tener en cuenta que cuanto más tiempo vamos a demorar en llegar al tamaño de grano deseado, vamos a poder dañar la cuajada. Perdón. Por lo tanto, vamos a tener más pérdidas. Tenemos que tener un tiempo acorde a llegar al tamaño de grano deseado. ¿Cómo lo logramos? Con una correcta relación del tiempo de coagulación y del tiempo de endurecimiento lo podemos solucionar. Bien, si tenemos un coágulo duro no significa que debemos aumentar la velocidad de las cuchillas en el corte. ¿Por qué? Porque podemos romper más. Si no, tiene que ser algo muy despacio. Sino que deberíamos tener un mecanismo de corte más eficiente. Si nosotros vemos que nos cuesta llegar al tamaño de grano deseado, puede ser que no tengamos un correcto diseño de las liras, ni del agitador, o que las mismas no estén afiladas porque las liras se desafilan, o que las mismas estén, perdón, tomé agua, o que las mismas estén reparadas y que tengan algún problema que no estén cortando bien. Bueno, eso lo tenemos que chequear. Lo bueno también es tener un buen diseño de tina correcto para el queso que estamos elaborando. Bueno, aprovechamos que Gaby tome un poquito de agua. Si nos quieren ir contando también en el chat, si hay algunos que están trabajando en quesos o si tienen alguna consulta referida al tema, también hay, bueno, varios de los factores de calidad que estuvimos nombrando, de cómo afecta la materia prima, afecta a varios productos lácteos también. Pero bueno, si quieren ir contándonos también si trabajan en quesos y todo, así vamos aprovechando los momentos y después charlamos un poco sobre las consultas. Bien, seguimos, ya se me fue la tos. Bueno, después tenemos que evaluar también la descarga de la cuajada, evitar que sean descargas bruscas que rompan el grano de cuajada, porque todo eso es pérdida. El control de la composición del suero puede ser visual. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos a disposición un equipo o no tenemos a disposición ningún laboratorio cercano que nos permita observar, que nos permita ver la cantidad de materia grasa y de proteína, pero mirándolo de manera visual, con atención podemos definir que el color del suero generalmente es verde, un poquito traslúcido.
Si tenemos un suero verde lechoso que ya es como blanco, ahí estamos teniendo mucha pérdida de materia grasa y de caseína. Entonces es ideal que tengamos esa conciencia de mirar el suero y evaluar según las elaboraciones cómo lo vemos en color, por más que no tengamos el dato instrumental de la composición química. Después también en el moldeo se produce mucha pérdida de sólidos, entonces lo ideal es calcular bien las formas, el tamaño de los moldes, el tamaño de las prensas, no hacer un prensado excesivo, que no tengamos que sacar masa para emparejar, porque eso, todo lo que perdemos ahí es dinero y es rendimiento. Entonces, eso hay que observarlo y hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos, por ejemplo, la posibilidad de juntar toda esa masa y pesarla, la que se descarta de que vamos emparejando los quesos, o los finos que tenemos que nos quedaron en la prensa o en el piso, si tenemos la posibilidad de pesar eso y tener un número de eso, podemos darle un valor y podemos evaluar cuánto estamos perdiendo para después evitar esa pérdida. En el caso del salado también, siempre tener una concentración de sal adecuada, 21 a 22 gourmet, los tiempos de salado que sean adecuados para que el queso no se deshidrate de más, y una temperatura de salado que sea acorde al queso. En las cámaras de maduración también se produce pérdida de rendimiento, porque a veces para los quesos que son desnudos, que le decimos son los quesos que no se almacenan con envase, son los quesos sin envasado, que son los duros. Tenemos que tener un control de la humedad de la cámara para que el producto no se seque y pierda agua de más. Entonces evitamos, digamos, la pérdida de agua excesiva y que genere una cáscara, una corteza muy grande, que después eso no lo podemos vender y lo tenemos que cortar para poder venderlo. Que eso también son pérdidas que a veces no las vamos viendo, no las vamos teniendo en cuenta. Nos parecen chicas, pero son grandes después en números. Entonces, acá tenemos una tablita que armamos. ¿Qué factores aumentan el rendimiento y qué factores disminuyen en cuanto a los tecnológicos que estuvimos hablando? El incremento de la humedad del queso aumenta el rendimiento, pero hay que tener muchísimo cuidado con los límites de calidad, no pasarnos de la humedad del producto, porque podemos tener un producto que no va a tener una vida útil adecuada. El corte y la cuajada con consistencia adecuada del gel, y evaluar el tiempo de cocción y el tiempo de endurecimiento es crucial. Diseños adecuados de los equipos involucrados en el proceso, tinas, liras, principalmente. Para esto siempre hay que buscar asesoramiento. No generar finos y evitar pérdidas de masa durante el moldeo, que lo hablamos recién. Utilizar coagulantes adecuados, que tengan proteólisis limitada, no proteolicen de más. Y también podemos aplicar diferentes estrategias para incrementar el rendimiento quesero, como WPH, proteínas de suero desnaturalizadas, concentrado UF, incremento de temperaturas, exopolisacáridos. Bueno, todo esto le va a hablar Lucy ahora en la siguiente filmina. Con eso podemos aumentar el rendimiento. ¿Y qué nos disminuye el rendimiento? La disminución en la humedad de quesos demasiado secos, los cortes de la cuajada con consistencia débil, agitación brusca de la cuajada, cuchillas y liras de la tina desafiladas, lo que hace que se rompa el grano de masa y se pierdan componentes en el suero, no respetar los tiempos adecuados antes de cortar la cuajada, equipamiento obsoleto o mal diseñado, falta de tecnología, pérdidas sucesivas de fino que no se tienen en cuenta, coagulantes con mayor nivel de proteólisis, por ejemplo, utilizar pepsinas. Bueno, hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna consulta, porque ya vamos a pasar a las estrategias. A ver si hay alguien que se anima a romper el hielo y presentarse o contarnos de dónde se conectó. ¿No hay ninguna? Yo no hay ninguna. No. Si querés avanzamos y Bueno. si sale alguna la leemos al final. Bueno, Lucy, te doy el paso a vos, Lucy. Dale, vos seguí ¿Te las pasando, paso? Gaby. ¿Te ¿Me las escucha paso? bien? Sí, Sí, por favor. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciana Costabel. No me pude presentar al principio porque no me andaba la cámara, pero bueno, ahora creo que lo solucioné. Yo les voy a comentar algunas de las estrategias para incrementar el rendimiento quesero. Dentro de las estrategias podemos mencionar el incremento de la temperatura de pasteurización, homogeneización, el uso de bacterias productoras de exopolisacáridos,
el agregado de proteínas de suero o la concentración de la leche de elaboración utilizando tecnología de membrana. La próxima. Haciendo referencia a lo que es el incremento de la temperatura de pasteurización. Bueno, esta es una estrategia que se utiliza mucho en la industria quesera. Normalmente se utilizan temperaturas de pasteurización que van entre 72 a 74 grados. En este caso, lo que se suele hacer es utilizar temperaturas más elevadas, por encima de 76 o a 80 grados. ¿En qué se fundamenta esto? Bueno, se fundamenta en que las proteínas solubles, las proteínas de suero, que como les explicó Gaby, en el momento de la coagulación no quedan retenidas en la cuajada, sino que pasan al suero. Cuando aplicamos una temperatura de pasteurización elevada, esas proteínas se desnaturalizan y se unen o se adhieren a las capas caseínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre la coagulación y el corte, esas proteínas, en lugar de pasar al suero, van a quedar retenidas en la cuajada. Esto voy a tener entonces mayor contenido de proteínas en la cuajada y además lo que tienen estas proteínas es que tienen capacidad de retención de agua. Entonces, por un lado voy a tener mayor rendimiento por mayor cantidad de proteínas y mayor rendimiento porque esas proteínas retienen humedad. O sea que estos dos factores van a hacer que tenga un mayor rendimiento quesero. Esta alternativa suele utilizarse en quesos con periodo de maduración cortos, fundamentalmente en quesos blandos o en quesos semiduros. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que estas proteínas solubles interfieren en el proceso de coagulación. Es por eso que es muy frecuentemente lo que voy a observar son tiempos de coagulación más elevados, más largos. Por otra parte, estas proteínas interfieren en el proceso de maduración. Es probable que al depositarse sobre las caseínas bloqueen ciertos sitios de acción por parte de las enzimas proteolíticas, ¿sí? Entonces va a ser negativo para el proceso de maduración. Por esta razón no es aconsejable utilizar este tipo de alternativa cuando se elaboran quesos de larga maduración en los cuales el proceso de proteólisis es muy importante. Por otra parte, como mencioné anteriormente, las proteínas de suero retienen humedad. Por lo tanto, en el proceso del desuerado va a dificultarse la pérdida de humedad, ¿sí? Entonces, no voy a lograr la humedad necesaria para los quesos de pasta dura, ¿sí? Es por eso que, como les dije anteriormente, se utiliza para quesos de pasta blanda y también para quesos de pasta semidura. Otra alternativa que puede ayudar a aumentar el rendimiento es la homogeneización. La homogeneización de la leche es una tecnología que se utiliza para homogeneizar el tamaño de los glóbulos de grasa. En la leche, los glóbulos de grasa se encuentran, el diámetro de los glóbulos grasos varía mucho, entre 1 a 18 micrones. Cuando yo hago pasar la leche por un homogeneizador, lo que voy a obtener es glóbulos grasos más pequeños y de tamaño uniforme, ¿sí? O sea que voy a tener todos los glóbulos grasos del mismo tamaño, aproximadamente de 1 micrón o menos de diámetro. La próxima. El proceso de homogeneización me va a afectar varios aspectos claves de la producción de quesos, desde la formación del cuajo hasta la textura, el sabor y el rendimiento final. Cuando yo aplico el proceso de homogeneización, voy a tener una estructura más organizada y menos porosa. ¿Por qué? Porque esa grasa que se encontraba distribuida de forma no uniforme, al pasar por el equipo se va a homogeneizar y van a ser glóbulos de grasa más pequeños. Esto va a hacer que las caseínas puedan interaccionar más fácilmente una con otra, ¿sí?
al ser una estructura menos porosa voy a tener mayor retención de agua, por lo tanto voy a tener un mayor rendimiento. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar esta tecnología? El coágulo va a ser más débil y la grasa no va a quedar tan retenida y se va a ir con el suero. Al tener mayor contenido de humedad en el queso, se va a afectar tanto la textura como la vida útil del producto final. Y bueno, los quesos hechos con leche homogeneizada tienden a ser más blandos y a disminuir su vida útil debido al alto contenido de humedad. Por lo tanto, esta estrategia también, es buena para ser utilizada para ciertos tipos de quesos, como lo son los quesos de pasta blanca. Otra alternativa es el uso de cultivos microbianos productores de exopolisacáridos. ¿Qué son los exopolisacáridos? Bueno, son polisacáridos producidos por ciertas bacterias durante el proceso de fermentación. En el mercado se encuentran disponibles estos cultivos que, por ejemplo, Streptococcus productores de exopolisacáridos. Estos microorganismos, además de participar en el proceso, en la acidificación, en la disminución del pH hasta el pH adecuado para que se produzca la coagulación, también van a estar liberando estos exopolisacáridos. Como una de las ventajas que tienen estos exopolisacáridos es que tienen la capacidad de retener agua, ¿sí? Y por lo tanto va a disminuir la pérdida de agua o la sinéresis. Por lo tanto, son muy utilizados estos cultivos, por ejemplo, en la elaboración de yogures. Y también se usan en la elaboración de quesos blancos. ¿Qué características, qué ventajas tiene? Bueno, me va a mejorar la textura y la cremosidad. Como les decía, tienen la capacidad de retener agua en la masa del queso. Me va a dar una mayor estabilidad en la textura, aumentando la vida útil del queso. Controla la sinéresis, como le mencioné anteriormente. Pueden reducir la sinéresis durante la formación del queso y aumentan el rendimiento, que es lo que más estamos buscando, y esto se debe a que ayudan a retener agua dentro de la cuajada. Por lo tanto, voy a tener una mayor cantidad de agua en el producto final. La próxima. Otra de las estrategias es el agregado de proteínas de suero. Las proteínas de suero, bueno, las puedo adicionar a través de la adición de suero líquido, concentrados de proteína de suero deshidratadas, que los conocidos WPC, proteínas de suero desnaturalizadas o los hidrolizados de proteína de suero. La adición de proteínas de suero va a tener un impacto positivo en el rendimiento. También se usan fundamentalmente en los quesos blandos. Puede ocasionar esta estrategia cambios en las características sensoriales y en la textura de los quesos. Y se ha reportado que en quesos duros no resulta muy beneficioso incorporar este tipo de proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas, voy a tener dentro de las proteínas del suero, una de las más importantes es la beta-lactoglobulina. Y se ha visto que la beta-lactoglobulina inhibe la acción de la plasmina y de la quimosina, dos enzimas que son muy importantes en la proteólisis de los quesos, fundamentalmente en la proteólisis primaria. Como alternativa de uso, lo que se está empezando a estudiar es el uso de hidrolizados de proteínas de suero. Al hidrolizarse las proteínas del suero, esta beta-lactoglobulina va a ser hidrolizada en péptidos más pequeños y por lo tanto no voy a tener este efecto negativo en la coagulación y en la maduración de los quesos. Por otra parte, al incorporar en estos péptidos, estas proteínas de suero hidrolizadas, estoy incorporando péptidos. Por lo tanto, se plantea la hipótesis de que la incorporación de estos hidrolizados de proteína de suero podrían llegar a
acelerar la maduración de los quesos. Esta es una estrategia que estamos estudiando en el INTA y forma parte de una tesis doctoral, la tesis de Gaby, que es estrategias para acelerar, para incrementar el rendimiento quesero. ¿Sí? Vamos a probar la incorporación de hidrolizados de proteína de suero a la leche de elaboración de los quesos con esa finalidad, ¿no? Fundamentalmente de aumentar el rendimiento quesero, y por otro lado vamos a probar si tiene algún impacto en lo que es la maduración de los quesos. Otra alternativa, otra estrategia para incrementar el rendimiento quesero es la concentración de la leche de elaboración utilizando tecnología de membrana. ¿Qué es lo que logro? ¿Qué es lo que se busca? Se busca incrementar el nivel de proteínas en la leche utilizada para la elaboración de los quesos. Puede realizarse la concentración de la leche hasta el contenido de proteínas deseado, o bien lo que se puede hacer es concentrar la leche, mezclarla con leche normal, con leche sin concentrar, y elevar el contenido de la leche, el contenido de proteínas de la leche de elaboración hasta un determinado nivel, hasta un nivel que me permita que tenga un impacto positivo en el rendimiento quesero, pero que no me influya en la tecnología de elaboración. Es decir, que no tenga que cambiar la tecnología de elaboración que normalmente se utiliza en la planta quesera. En relación a esta estrategia, es una estrategia que se está utilizando en algunas plantas queseras. A nivel mundial existen muchos estudios reportados en lo que es queso blando y queso cheddar, en los cuales se ha visto un impacto positivo en el rendimiento quesero. Y bueno, en nuestro instituto estamos realizando en este momento estudios en quesos semiduros, que es otra de las estrategias que se está probando en la tesis doctoral de Gabriel. Lo que estamos estudiando es estandarizar y aumentar el contenido de proteínas de la leche utilizando concentrado de leche ultrafiltrada en una cantidad que permita obtener la concentración final deseada. ¿Sí? Este es el equipamiento que nosotros tenemos disponible, que es un equipo de membrana, y bueno, esta es nuestra tina de elaboración que tenemos en nuestra planta piloto, que es una tina que tiene un volumen de procesamiento máximo de 180 litros, lo que resulta ideal para realizar investigación y desarrollo. Es lo que pudimos ver hasta el momento, que incrementando el nivel de proteínas de la leche de 3,4, que es un valor más o menos estándar, a 4,8, obtuvimos un incremento significativo en el rendimiento de los quesos. Si observamos en esta tabla, logramos ir de un rendimiento de 11,5 a un 14% de rendimiento, o sea que el incremento en el rendimiento fue muy significativo. En este momento estamos realizando otros estudios complementarios porque lo que buscamos es que se incremente el rendimiento, pero que se sigan obteniendo quesos de calidad acorde a un queso semiduro. Bueno, estamos avanzando en ello, pero como el primer resultado resulta promisorio porque el impacto sobre el rendimiento lo estamos logrando. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Luz y Gaby. La verdad que es muy, muy interesante y las estrategias todas, en varias ediciones nos hacían algunas consultas referidas, especialmente, y tal vez porque se está usando mucho el agregado de proteínas de suero. Vos, Gaby, creo que en algún webinario, también en otras ediciones, nos han consultado mucho del agregado de proteínas de suero y siempre está la duda de cuánto, cómo, dónde, y no sé si hay como una evaluación de ventajas y desventajas, que ahí ahora ustedes presentaron y como alternativa el hidrolizado de proteínas de suero.
Pero bueno, por ahí es interesante si también vieron con el agregado de proteínas de suero en los distintos quesos, las ventajas, o no sé si estuvieron trabajando a lo mejor con algunos productores. Digamos, lo que podemos decir es que con los productores estamos trabajando mucho en calidad, en que ellos entiendan que la calidad inicial de la leche es fundamental después para la quesería. Lo que es recuento de células Claro. aromáticas, calidad microbiológica, limpieza, higiene. Y también algo de estrategia hemos tenido consultas. Pero bueno, nosotros lo que hemos investigado mucho es que se usa a nivel mundial el resultado en queso cheddar, quesos suizos. Claro, porque son quesos yo creo que recién por ahí, perdón Gaby, que se está usando mucho y se usa así como, bueno, sobra suero, agrego suero y ahí vamos viendo. Acá tenemos una consulta en el chat. Santiago nos pregunta, ¿es posible madurar quesos duros envasados al vacío para evitar merma? ¿Para evitar qué? Merma. Existen, en realidad, cuando se madura un queso duro, hay que tener en cuenta que se necesita que las enzimas presentes en el queso sigan actuando de manera adecuada. Por eso es que se madura a una temperatura más elevada, ¿sí? Lo que favorece que actividad enzimática, y actualmente existen bolsas que tienen cierta permeabilidad que posibilita envasar el queso duro y que el proceso de maduración no se vea alterado. Sé que existe, pero nosotros no realizamos ningún estudio al respecto, pero en teoría los proveedores te lo venden como que son adecuadas para la maduración, para que la maduración del queso duro continúe de manera adecuada. Debe tener un costo Bien. también, estimo, porque deben ser productos importados. Sí, nosotros tuvimos una vez, al final no lo llevamos a cabo, pero una consulta de una empresa para realizar un ensayo para evaluar este tipo de insumos, que hay resultados en otros lugares, pero acá en nuestro país todavía no se había evaluado. Bien. Bueno, ahí vemos si hay alguna otra consulta. Joaquín había comentado todo muy claro también durante la presentación. Bueno, y en el tema de concentración por membranas, que también es una tecnología vieja, pero que se está usando un montón, y como una alternativa muy interesante, porque sí tiene es una tecnología compleja, digamos, pero bueno, sí que tiene beneficios, no solo en queso, sino en varios productos también. Sí, incluso acá en Argentina se usa, se está utilizando, pero es como que no hay evidencias científicas del verdadero impacto que tiene en la calidad de los quesos. Por eso es que, bueno, nos largamos a realizar o a hacer más investigaciones como para evaluar cuál es el impacto real de esta tecnología. Sí, sí, más que interesante. Una Bueno, consulta que quiero hacer, es más que todo a nivel ¿cómo es? Del material de que se puso ahora. ¿Ese material puede estar disponible en algún lugar o enviarlo por mail o en la plataforma? Lo que son las PPT. Sí, lo vamos a poner No, porque está Pues, interesante. Sí, está buenísimo. Gracias. Muchas gracias. por nada. Para responder también la pregunta de Sergio, el webinario lo vamos a estar enviando por mail con el mismo mail que se registraron. También vamos a dejar los contactos nuestros, así que cualquier duda que tengan lo pueden canalizar a través de esa vía, ¿sí? También le vamos a enviar información de la diplomatura, donde está Gabriel y Luciana como docentes, para que puedan también ver un poco sobre eso, si les interesa.
Ahí Ok. tenemos una... Gracias, Sergio. Ahí tenemos una nueva consulta de Beatriz. Se presenta es Beatriz Barradas y consulta: ¿el uso de estas proteínas de suero hidrolizadas puede cambiar la textura de los productos madurados? Eso es algo que no lo evaluamos todavía. Buscando bibliografía internacional, solo encontramos uso en queso mozzarella y tenía impacto sobre las propiedades funcionales de la mozzarella, en el hilado, en el derretimiento, pero lo que es en quesos duros todavía no hay nada publicado, así que dentro de unos años, no tantos, esperemos que pronto vamos a tener información disponible. Tenemos que estudiar todo, qué pasa cuando se adiciona a la leche, si queda retenido en el cuajo, si pasan al suero, o sea, son muchos los estudios que hay que realizar y bueno, nosotros esperamos que el impacto sea positivo y bueno, otra cosa, como mencionaba anteriormente, algo que queremos evaluar es el impacto en la maduración de los quesos, ¿no? Porque ya al tener los péptidos listos para ser utilizados por los microorganismos, pensamos que puede llegar a tener un impacto positivo. Pero hasta el momento no hay bibliografía relacionado a eso, ¿no? Al impacto sobre la calidad de los quesos duros. Genial, gracias, Lucy. Ahí Joaquín agradece también, muy buenas las explicaciones sobre rendimiento quesero. Beatriz también, muchas gracias, la información muy clara. Sebastián, excelente exposición. Bueno, ahí vemos si hay alguna otra consulta, si no, las vamos a ir liberando. Rubén también les da las gracias, muchas gracias, Silvia. Bueno, quedamos a disposición para todos para consultas o por el material y también por consultas sobre la diplomatura. Nos vamos a estar comunicando. No sé, Nico, si falta algo más. No, nada más, Luis. Con eso ya estaríamos. Agradecerles a Gabriela y a Luciana por la participación excelente. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Y como dijo Luis, ya les vamos a estar enviando toda la información por mail. Así que cualquier duda que tengan se pueden comunicar. Seguramente entre mañana y el sábado ya les va a estar llegando el video de la grabación de hoy. Así bueno, de vuelta muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Gaby. Gracias, Lucy. A ustedes. Gracias.